Segundo bloque Los Turelo y vamos a hablar justamente de la invasión de Rusia en Ucrania, conflicto bélico que lleva más de 15 días, pero también vamos a abordar el lado humanitario de esta guerra. Para ello tenemos el agrado de recibir a Walter Malanzú, que es presidente de la Asociación Ucraniana Sokil de Córdoba. Walter, gracias y bienvenido a Los Turelo. No, por supuesto, el agradecimiento de nosotros, de nuestra asociación en Córdoba, y eternamente por este aniversario que van a cumplir ustedes también esta invitación, y muchas gracias. Bueno, agradecidos por tus palabras. Tengo entendido que la organización Sokil, esta asociación ucraniana en Córdoba, está pronta a cumplir los 90 años, Walter. Sí, fueron un grupo de familias ucranianas que ya por la década del 30 se reunieron en casa de familia en la calle Salta, después formaron la asociación y bueno, sí, vamos a cumplir cerca de los 90 años ahora en el año, casualmente el 27 de noviembre, vamos a cumplir aniversario. Bueno, sin duda Argentina es un país constituido en sus orígenes también por muchos inmigrantes ucranianos, europeos, dentro de los cuales hay italianos, españoles. Muchos de ellos escaparon en la guerra. Lamentablemente hoy el mundo está sufriendo otra guerra, particularmente en Ucrania. Yo quisiera una breve reflexión sobre este conflicto, porque hay un lado militar, hay un lado económico, pero lo que más preocupa, el lado más doloroso, es el lado humano. Exacto, o sea, nosotros especialmente ya sabíamos hace 8 años que viene todo un proceso en el cual Ucrania, en la intención de entrar en la Comunidad Europea, dio esto de que 2 provincias, Lugan y Donetsk, nunca reconocieron la independencia de Ucrania, así que siempre han sido 2 provincias prorrusas que buscaban autoproclamarse independientes. Bien, para que entienda la gente, luego en pantalla tenemos una serie de imágenes. En el mapa de Ucrania son las 2 provincias o 2 estados que están más al este, que en conjunto constituyen el Valle de Donbass. Estas provincias son separatistas, como dice Walter, o prorrusas. Exacto. Y a su vez también se agregó, por supuesto, la anexión de Crimea. Así, ahí lo estamos viendo en el mapa, Walter. En rojo tenemos señalado la ocupación rusa y lo que se está viendo, para resumirlo, es como si fuera una forma de una llave de tuerca que confluye en Kiev, que es la capital de Ucrania, que dicen que está sufriendo un asedio y en las próximas horas podría tener la llegada de las tropas rusas, las milicias. Exactamente, o sea, sí, esto se fue dando y nosotros en principio creíamos que no iba a llegar a tanto, o sea, que podía haber alguna diplomacia o que se pudiera solucionar por esa vía, pero no, hay un capricho, ya sea del presidente ruso como de su gobierno, de esta invasión dolorosa, una invasión donde ahora están cobrando vidas, no solamente la parte militar, sino los civiles, han bombardeado iglesias, han bombardeado hospitales, hospital infantil en Mariupol, eso, y no dejan que los corredores, por supuesto, salgan toda la parte. Corredores sanitarios. De hecho, en línea con lo que vos decís, hubo una reunión entre los cancilleres, tanto de Rusia como Ucrania, en Turquía. Lamentablemente esto falló. Y te tengo que preguntar, Walter, en lo que viene, en tu visión, el presidente Macron, luego de una hora prácticamente de teleconferencia con su par ruso, Vladimir Putin, dijo: lo peor está por venir. Exacto. ¿Ustedes creen lo mismo? Sí, yo pienso que va a ser un desenlace muy duro, muy triste para lo que es el pueblo de la nación ucraniana. No te olvides que nosotros, desde el año 1922, que fue reconocido en Argentina por el gobierno de Leopoldo Yrigoyen la independencia de Ucrania, lo que es aquí en la Argentina, nosotros desde 1922 hasta el 91, que por supuesto se dio la independencia después de la perestroika, nosotros flameamos la bandera ucraniana por todo el territorio nacional, o sea que nunca nos sentimos dentro de la Unión Soviética, siempre nosotros aquí en Argentina los sentíamos libres y soberanos y por supuesto con la simple convicción de que alguna vez Ucrania se independizará. Por eso yo creo que por más negro que nosotros pintemos el panorama, mientras exista dentro del corazón del ciudadano ucraniano la libertad, va a ser muy difícil que puedan doblegar a un pueblo con esa total nacionalismo. Bueno, mezclaste recién en tu relato algo de lo que son referencias históricas con los valores y conceptos que enaltecen a los ucranianos, y creo que eso le da contexto, porque hablábamos con vos en la previa de la entrevista, y decíamos, bueno, hay mucha información diaria, es un minuto a minuto, todo esto se está actualizando permanentemente, pero acá en Córdoba particularmente y en Argentina, conocemos Ucrania, pero no en detalle su cultura. Y yo creo que para entender estos conflictos a veces tenés que conocer los antecedentes, el contexto. Vos decías de la independencia de Ucrania, pero
creo yo tener, si no corregime Walter, presente que Rusia ocupó el territorio ucraniano en varias ocasiones. Del imperio de los zares, sí. Luego estuvo esa revolución bolchevique que, digamos, retrayó al imperio zarista y ruso, pero también en la Unión Soviética. Exacto. O sea, primero retrotraemos 1500 años de antigüedad que tiene el Rus de Kiev. Desde los pueblos hisitas que salieron del Tigre y del Éufrates, llegaron las tribus eslavas a esa zona de Europa y formó la Rus de Kiev. Desde esos pueblitos eslavos después se formó Ucrania, que significa margen o frontera. Por eso tuvo muchas dominaciones, por estar en ese lugar estratégico de Europa. Los trigos, siempre el acecho de las invasiones. Tuvieron más de 300 años la dominación de Genghis Khan, los tártaros. Dominaron en una época también lo que eran los zares y lo que es los 69 años que duró la Unión Soviética. Pero a su vez también una parte se dominó Polonia, una parte también Suecia. O sea que de los 1500 años de antigüedad que tiene Kiev, hubo casi 600 años siempre de invasión. Qué bárbaro, qué historia. Y eso explica un poco algo que puede sonar una paradoja. Hay madres rusas de soldados que se oponen a justamente el ataque de las tropas de Putin en Ucrania. También escuchaba hoy a un sacerdote ortodoxo decir, en toda familia rusa hay un pariente ucraniano. Exacto. Sí. Y a personas que han vivido en Rusia decir como atacar a los hermanos, y uno no entiende cómo puede ser que se esté llevando adelante este conflicto teniendo como entrelazados esas raíces, ¿no? Esos orígenes. Exacto, porque por esa mezcla, así como hay regiones de Ucrania que están sobre Rumania, sobre Polonia, también hay una vasta parte, casi el 40% de Ucrania, con frontera con Rusia. Por eso siempre ese diálogo, esa amistad que hubo permanentemente también con el ciudadano ruso. Entonces, siempre hubo, por ciertos lazos que eran parecidos, ¿no es cierto? Apareció en las danzas, parecido también en algunas partes de la cultura. En el las idioma, comidas claro. También, el vodka, o sea, hay muchas cosas parecidas. Pero eso no significa de que uno reconozca que en la Ucrania del 91 hacia adelante es una república y tiene su democracia. No, sin duda. Cosa que, por supuesto, no lo tiene Rusia. Claro, y no lo está respetando en este momento justamente Vladimir Putin. Acá has traído, Walter, mostrarnos un poco qué es parte de la cultura de Ucrania. Vos decías que la libertad es un concepto muy metido en el pueblo ucraniano. De hecho, el presidente, justamente Zelensky, ha dicho que va a llegar hasta el final de las consecuencias, haciendo, digamos, indirectamente diciendo que él, el concepto de libertad, lo va a llevar hasta las últimas consecuencias, donde pueda. Parte de eso, me decías, el escudo de Ucrania, no sé si se ve aquí en pantalla, acá está y lo tenemos atrás también, donde está el escudo de la asociación Sokil. Es como esa especie de tridente. Este escudo tiene un significado. Exacto, sí, son dos bolia, que significa libertad. O sea, que siempre el objetivo de lo que es la concepción de la identidad ucraniana es la libertad. Me acuerdo yo cuando se formó la asociación ucraniana aquí en Córdoba, el Sokil es un halcón, que vuela libre. O sea, que vuela libre. O sea, que siempre en la mentalidad está eso de que la libertad sobre todas las cosas. Excelente. Si no hay, o sea, sobre el ADN ucraniano está la libertad, justamente Sokil, halcón por el vuelo en libertad. También hay parte de la indumentaria clásica del pueblo ucraniano que se le ha visto, creo, a la reina Leticia de España en apoyo. Sí, las camisas, el bordado se bicibanca, es un bordado en la cual, en punto cruz artesanal, donde cada color se distingue según la región de Ucrania. O sea, según el color sabían... Podés identificar de qué región... De qué parte era, si era el cosaco del Don, si era el cosaco del norte, de Poltava, de los Uxules, o sea, sabían por el tipo de ropa, saben que... Así como los apellidos. Así como apellido Iván, Ivanchuk, Iván es Juan, pero Ivanchuk significa el hijo de Iván. O sea, o Mijalchuk, que es Miguel, el hijo de Miguel. Entonces siempre están relacionados o con los nombres o las localidades. Porque si vivías en Liu, que es León, significa Liu, significa el Liu Bierchuk, que es decir que era ciudadano de Liu, o según el pueblo donde pertenecía. Muy buena explicación. Ahora, para cerrar, el tema humanitario que hablamos que tanto preocupa y tanto duele, se dice que ya hay más de 2,2 millones, es decir, 2.200.000 refugiados, calcula la ONU, que va a haber más si justamente el asedio en Kiev continúa. Y también se habla de 2.000 civiles muertos. Acá una referente de funcionaria de Ucrania por Telegram ha dado cuenta de 70 niños muertos, Walter. Sí, sí, y va a ser escandalosa. La cifra va subiendo cada vez más, no solamente en la parte militar, que también se habla de más de 9.000 soldados rusos muertos, y también el tema
no solamente de los niños, como dijimos, habían dinamitado hospitales, o sea que cada vez se va encontrando más cantidad de civiles muertos y al fondo de todo esto, lo que más nos preocupa a todas las comunidades en la diáspora es la cantidad de familias arraigadas que van a quedar, ni hablemos de niños, ¿no? Sí, desmembradas, ya se ven esas imágenes. De mucha cantidad de niños huérfanos. Bien. Nosotros, una de las consultas que hacen a la asociación permanentemente es acá familias de Córdoba que quieren adoptar. Bueno, rápidamente, por favor, te pido en menos de un minuto porque nos piden que cerremos, pero quiero aprovechar este espacio porque la gente en Argentina es muy solidaria, Walter. Más allá de todos los defectos que tenemos como sociedad, es un país solidario. ¿Dónde pueden contribuir? Y si vos ves justamente en lo que refiere al ámbito humano, alguna demanda en particular que quieras transmitir aprovechando estos minutos de pantalla. Sí, o sea, lo que es fondo, con respecto a dinero, se está haciendo una donación a través de una CBU, donde hace la representancia ucraniana en Buenos Aires, donde van esos fondos allí, después lo derivan a un banco y hacia Ucrania. En lo que es respecto a la parte humanitaria, todas las colectividades y asociaciones que hay en el país, estamos viendo con todo el tema de posibles refugiados que ya comenzarían a venir acá a la Argentina, ya vinieron 2 familias a Buenos Aires. Así es. Bueno, ¿y vos crees que puedan venir inmigrantes, digamos, hacia Argentina, repetir ese camino o lo ves poco probable? Sí, o sea, creo que es su mínima expresión, o sea, si tienen por opción se van a quedar primero en Europa, porque siempre tienen una esperanza de volver a Ucrania si se establece la relación del gobierno de nuevo. Y si no, si son ya muchos los desplazados, tenemos esperanza de que vengan niños acá a la Argentina y gustosamente si vienen a Córdoba, ¿no? Perfecto, si quieren ayudar, la Asociación Ucraniana Sokil de Córdoba, lo buscan así en Facebook, allí está la información, el banco que mencionaba Walter Malanchuk, presidente justamente de esta organización. Bueno, muchísimas gracias por esta primera participación en Los Turelos y seguro vamos a seguir hablando porque si bien todos abogamos porque la guerra y el conflicto termine, luego de que termine seguramente son años de recuperación y demás, transiciones que llevan, por supuesto, su tiempo. Gracias, muchísimas Walter. Gracias y gracias a todas las comunidades en Córdoba que apoyan y seguir rezando por Ucrania. Slava Ucrania, gloria a Ucrania.